Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a una escritora norteamericana, se trata de Elizabeth Strout. Elizabeth Strout nació en el estado de Maine, en el nordeste, casi lindando con Canadá de los Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Siracusa, donde se graduó en leyes, y también cursó uno de sus años de universitarios en nada menos que en la ciudad de Oxford, en la Universidad de Oxford de Inglaterra. Después de graduada, en 1982 comenzó a dedicarse a la literatura, empezó escribiendo cuentos y en ese mismo año fue publicado su primer relato en una revista literaria. A lo largo del resto de la década de los 80 y principios de los 90, publicó una buena cantidad de relatos en distintas revistas literarias de los Estados Unidos y no fue hasta 1998 que publica su primera novela llamada Amy e Isabel, que tuvo una adaptación a la televisión en formato de miniserie y que ya le valió una cierta notoriedad. Pero no sería hasta el 2008 en el que publica este libro, Olive Kitteridge, que es un libro de relatos entrelazados, que también puede ser leído como una novela, de hecho se suele comercializar como una novela, pero los que sabemos de esto de los libros de cuentos, pues es una serie de relatos que tienen su principio y su fin, si bien es verdad que están todos relacionados entre sí por los distintos personajes que viven en el pueblo de Cosby, en Maine, en la costa de Maine, del nordeste de los Estados Unidos. El libro tuvo en su momento una gran notoriedad, de hecho en el año 2009 gana el premio Pulitzer de ficción y también con posterioridad fue llevado a una miniserie protagonizada por Frances McDormand que se podría ver en HBO. Aquí no solemos hablar tanto del audiovisual, pero sí es verdad que es muy importante y que suele dar mucha difusión a los libros en muchos casos en los que están basados las películas o las series de televisión. Así que sí, quiero contaros que yo la vi y me parece muy recomendable, es una muy buena producción, pero por supuesto lo más recomendable es leer el libro. Y como introducción quería leeros La pianista. 4 noches a la semana, Angela O'Meara tocaba el piano en el salón de copas del Warehouse Bar and Grill. El salón, espacioso y cómodo con sus grandes sofás, mullidos sillones de piel y mesas bajas, estaba nada más cruzar las pesadas puertas del viejo establecimiento. El comedor se hallaba al fondo y tenía vistas al mar. A principios de semana el salón de copas solía estar bastante vacío, pero desde el miércoles por la noche hasta el sábado estaba concurridísimo. Al entrar por las gruesas puertas de madera de roble, se oían notas de piano tintineantes y constantes, y la conversación de las personas que estaban arrellanadas en los sofás, inclinadas hacia adelante en los sillones o apoyadas en la barra, parecía acomodarse a ellas, de modo que el piano no era tanto música de fondo cuanto un personaje del salón. En otras palabras, desde hacía muchos años, los habitantes de Crosby, Maine, habían incorporado a sus vidas la música ambiental y la presencia de Angie O'Meara. Angie había sido una mujer preciosa en su juventud, con sus ondulados cabellos pelirrojos y su tez perfecta, y en muchos aspectos continuaba siéndolo. Pero ahora ya había cumplido los 50, y el tinte con que se teñía el pelo, que llevaba apenas recogido con peinetas, podría considerarse de un tono un tanto subido, y la figura, pese a continuar siendo elegante, se le había ensanchado en la cintura, lo cual se notaba más, quizás, porque por lo demás era bastante delgada. Pero tenía el tronco largo, y cuando se sentaba en el taburete lo hacía con la gracilidad de una bailarina clásica, pese a no estar ya en la flor de la vida. La mandíbula se le había aflojado y descolgado, y tenía arrugas bastante pronunciadas en las comisuras de los ojos. Pero eran arrugas clementes. Al parecer, nada duro le había sucedido a aquel rostro. Si acaso su expresión revelaba con demasiada claridad una expectación cuya simplicidad ya no era apropiada para una mujer de su edad. Había en su forma de ladear la cabeza, en el leve desorden de sus deslumbrantes cabellos, en la mirada franca de sus ojos azules, una cualidad que en otras circunstancias podía incomodar a la gente. Los forasteros, por ejemplo, que se cruzaban con ella en el centro comercial de Cook's Corner, estaban tentados de lanzarle una o dos miradas furtivas de más. No obstante, Angie era una figura conocida para quienes vivían en el pueblo. Era simplemente Angie O'Meara, la pianista, y tocaba en el warehouse desde hacía muchos años. Estaba enamorada del primer concejal del pueblo, Malcolm Moody, desde hacía muchos años, además. Algunas personas lo sabían, otras no. Aquel viernes por la noche en particular faltaba una semana para Navidad, y no lejos del piano de cola se erigía un gran abeto que los camareros habían recargado de adornos. Sus espumillones plateados oscilaban ligeramente cada vez que abrían las puertas de la calle,
y luces de distintos colores tan grandes como huevos brillaban entre las diversas bolas y cordones de palomitas de maíz y arándanos que adornaban las ramas del árbol, un tanto combadas hacia abajo. Angie vestía una falda negra y una blusa rosa de nylon que le dejaba un hombro al descubierto, y había algo en el collarcito de perlas que lucía y en la blusa rosa y el deslumbrante color rojo de su cabello que parecía resplandecer junto con el árbol de Navidad, como si fuera una prolongación de sus festejos. Como de costumbre, había llegado a las 6 en punto, luciendo su aniñada sonrisa ausente y mascando pastillas de menta. Saludó al barman, Joe, y a Betty, la camarera, y luego dejó su bolso y su abrigo cerca del final de la barra. Joe, un hombre fornido que llevaba muchos años ocupándose de aquella barra y que tenía el ojo observador de todo buen barman, había llegado secretamente a la conclusión de que Angie O'Meara estaba aterrorizada cuando acudía a trabajar todas las noches. Eso explicaría el olorcillo a alcohol de su aliento mentolado, si uno se acercaba lo bastante para percibirlo, y el hecho de que nunca hiciera su descanso de 20 minutos, aunque el sindicato de músicos lo permitía y el dueño del local la animaba a ello. «Odio tener que volver a empezar», dijo a Joe una noche, y fue entonces cuando él dedujo que Angie debía de padecer miedo escénico. Si padecía algo más, no se consideraba asunto de nadie. Con Angie ocurría que la gente sabía muy poco de ella, a la vez que suponía que otras personas la conocían medianamente bien. Vivía en una habitación alquilada de Wood Street y no tenía coche. Estaba a poca distancia de un colmado y también del Warehouse Bar and Grill, un paseo que tardaba 15 minutos exactos en recorrer, calzada con sus zapatos negros de tacón muy alto. En invierno llevaba botas negras de tacón muy alto y un abrigo blanco de pieles sintéticas con un bolsito azul bajo el brazo. Se la podía ver caminando con cautela por las aceras nevadas, atravesando luego el gran aparcamiento próximo a la oficina de correos y por último bajando por la estrecha pasarela hacia la bahía, donde se hallaba el achaparrado edificio de tablillas del Warehouse Bar and Grill. Joe tenía razón cuando imaginaba que Angie padecía miedo escénico. Hacía años que ella había aprendido a empezar a tragar vodka a las 5:15, de manera que cuando salía de su habitación media hora después tenía que apoyarse en la pared al bajar las escaleras de la casa. Pero la caminata la despejaba, aunque la dejaba con suficiente confianza para abrirse camino hasta el piano, levantar la tapa, sentarse y tocar. Lo que más la asustaba era el momento de aquellas primeras notas, porque era entonces cuando la gente escuchaba realmente. Ella estaba cambiando el ambiente del salón. Era aquella responsabilidad lo que la asustaba. Y por eso tocaba durante 3 horas seguidas, sin parar, para evitar el silencio que se habría cernido sobre el salón, para evitar también el modo en que la gente le sonreía cuando se sentaba a tocar. No, la atención no le gustaba nada. Lo que le gustaba era tocar el piano. Cuando llevaba 2 compases de la primera canción, Angie siempre se sentía feliz. Para ella era como si se hubiera sumergido en la música. «Somos uno», solía decir Malcolm Moody. «Seamos uno, Angie. ¿Qué me dices?» Angie nunca había tomado clases de piano, aunque la gente tendía a no creerlo. Por eso había dejado de contarlo hacía tiempo. Cuando tenía 4 años, se sentó al piano en la iglesia y empezó a tocar, y no le sorprendió entonces ni ahora. «Mis manos tienen hambre», decía a su madre cuando era pequeña, y era eso, hambre. La iglesia había dado una llave a su madre, y hoy en día Angie podía seguir yendo a tocar el piano siempre que quería. Detrás de ella oyó que abrían la puerta, notó el frío momentáneo, vio que los espumillones del árbol oscilaban y oyó el vozarrón de Olive Kitteridge. ¡Qué fastidio! Con lo que me gusta el frío. Cuando los Kitteridge acudían solos, tendían a llegar temprano y no se sentaban antes en el salón de copas, sino que iban directamente al comedor. Aún así, Henry siempre decía: «Buenas tardes, Angie», sonriéndole con afabilidad al pasar, y Olive saludaba levantando la mano por encima de la cabeza. La canción favorita de Henry era Good Night, Irene, y Angie iba a intentar acordarse de tocarla más tarde, cuando los Kitteridge volvieran a pasar de camino a la puerta. Muchas personas tenían canciones favoritas y Angie las tocaba a veces, pero no siempre. Henry Kitteridge era distinto. Siempre tocaba su canción, porque cada vez que lo veía era como entrar en una cámara de aire cálido. Esa noche Angie se sentía insegura. Últimamente había noches en que el vodka no hacía lo que llevaba tantos años haciendo, que era alegrarla y conseguir que todo pareciera gratamente distante. Esa noche, como ahora le ocurría en ocasiones, se notaba la cabeza un poco extraña, descentrada. Se aseguró de seguir sonriendo y no miró a nadie salvo a Walter Dalton, que estaba sentado al final de la barra. Él le mandó un beso.
Ella le guiñó el ojo, un gesto levísimo. Habría parecido un pestañeo de no haberlo hecho con un solo ojo. Hubo una época en que a Malcolm Moody le encantaba verla pestañear de esa forma. «Dios, ¿cómo me pones?», decía las tardes que iba a su habitación de Wood Street. A Malcolm no le caía bien Walter Dalton, y cuando se refería a él lo llamaba marica, que lo era. Walter también era alcohólico, y la universidad lo había echado, y ahora vivía en una casa en Coombe Island. Iba al bar todas las noches que Angie tocaba. A veces le llevaba un regalo, un pañuelo de seda en una ocasión, un par de guantes de piel con botones minúsculos en el lado. Siempre daba a Joe las llaves de su coche, y luego, después de cerrar, Joe a menudo lo llevaba a casa, con uno de los ayudantes de camarero conduciendo su coche para traerlo de vuelta. «Qué vida tan patética», había dicho Malcolm a Angie acerca de Walter. «Pasarse las noches ahí sentado, emborrachándose». A Angie no le gustaba que llamaran patético a nadie, pero no dijo nada. A veces, no a menudo, Angie pensaba que la gente consideraría patética su vida con Malcolm. Aquello se le ocurría mientras caminaba por una acera soleada o cuando se despertaba por la noche. El corazón se le aceleraba y se ponía a repasar mentalmente la clase de cosas que él le había dicho a lo largo de los años. Al principio le había dicho: «Pienso en ti sin cesar». Aún decía: «Te quiero». A veces: «¿Qué haría yo sin ti, Angie?». Nunca le hacía regalos y a ella no le habría gustado que lo hiciera. Oyó que la puerta de la calle se abría y se cerraba, volvió a notar por un instante el frío del exterior. Por el rabillo del ojo vio a un hombre vestido con un abrigo oscuro hundiéndose en un sillón del fondo, y hubo algo en su modo de agacharse o moverse que le despejó un tanto la cabeza. Pero aquella noche se sentía insegura. «Cariño», susurró a Betty, que pasaba por su lado con una bandeja llena de vasos. «¿Puedes decirle a Joe que necesito un cafecito irlandés?» «Claro», dijo Betty, una muchacha agradable, tan menuda como una niña. «No hay problema». Angie se lo bebió con una mano, sin dejar de tocar las notas de Have a Holly Jolly Christmas, y guiñó el ojo a Joe, quien asintió con gravedad. Cuando terminara la noche se tomaría una copa con Joe y Walter y les contaría que esa mañana había ido a visitar a su madre a la residencia de ancianos. Quizá les mencionara, o quizá no, los moratones que su madre tenía en el brazo. «Una petición, Angie». Betty le dio una servilleta cuando pasó por su lado, llevando una bandeja llena de bebidas en la palma de la mano alzada. Se notaba lo mucho que le pesaba por su forma de arquear la espalda mientras avanzaba entre los sillones. «De ese hombre», añadió, girando la cabeza hacia el rincón. La servilleta llevaba escrito «Bridge over Troubled Water», y Angie siguió tocando villancicos, luciendo su sonrisa. No miró al hombre del rincón. Tocó todos los villancicos que se le ocurrieron, pero no estaba sumergida en la música. A lo mejor otra bebida la ayudaría, pero el hombre del rincón la estaba observando y sabría que en la taza que Betty le llevara no solo había café. Se llamaba Simon. En otra época también había sido pianista. «Arrodillaos, oíd a los ángeles cantar». Pero era como si se hubiera caído por la borda y estuviera nadando entre algas. La oscuridad del abrigo del hombre parecía estar aprisionándole la cabeza, y había un horror acuoso que guardaba relación con su madre. «Sumérgete», pensó, pero se sentía muy insegura. Aflojó el ritmo, tocó The First Noel con ligereza. Ahora veía un gran campo nevado, con los primeros débiles rayos del sol asomando por el horizonte. Cuando terminó, hizo algo que la sorprendió sobremanera. Más adelante tuvo que preguntarse cuánto llevaba planeándolo sin saberlo del todo. De la misma forma que no se permitía saber del todo cuándo había dejado Malcolm de decirle «pienso en ti» sin cesar. Angie hizo una pausa. Se llevó la servilleta a los labios con delicadeza, se levantó del taburete y se dirigió al aseo, donde había un teléfono de pago. No quiso molestar a Joe pidiéndole el bolso. «Cariño», dijo en voz baja a Walter, «¿tienes cambio?» Él estiró una pierna, se metió la mano en el bolsillo y le dio unas monedas. «Eres una dulzura, Angie», dijo Walter arrastrando la voz. Tenía la mano húmeda, hasta las monedas estaban húmedas. «Gracias, encanto», dijo ella. Fue al teléfono y marcó el número de Malcolm. Ni una sola vez en 22 años lo había llamado a su casa, aunque se había aprendido su número de memoria hacía ya mucho. Mientras oía la señal de llamada pensó que la mayoría de la gente consideraría 22 años mucho tiempo, pero para Angie el tiempo era tan grande y redondo como el cielo, e intentar darle sentido era como intentar dar sentido a la música y a Dios, y al hecho de que el mar fuera tan hondo. Angie, a diferencia de otras personas, había aprendido hacía mucho a no intentar dar sentido a esas cosas. Malcolm contestó el teléfono, y cosa curiosa, a ella no le gustó el sonido de su voz.
Malcolm, dijo en voz baja, no puedo seguir viéndote. Lo siento muchísimo, pero no puedo seguir haciendo esto. Silencio. Probablemente su mujer estaba junto a él. Adiós, añadió. Al pasar junto a Walter dijo, gracias, cariño, y él respondió, por ti lo que sea, Angie. Tenía la voz pastosa y le brillaba la cara. Angie tocó entonces la canción que quería Simon, Bridge over Troubled Water, pero no fue hasta haberla casi terminado cuando se permitió lanzarle una mirada. Él no le devolvió la sonrisa y ella se sofocó. Sonrió al árbol de Navidad. Las luces de colores le parecieron fortísimas y por un momento le desconcertó que las personas hicieran eso a los árboles, que los decoraran con tanto brillo. Algunas se pasaban todo el año esperando aquello. Y entonces volvió a sofocarse, al pensar que dentro de unas semanas desnudarían aquel árbol, se lo llevarían, lo dejarían tirado en la acera aún con espumillones adheridos a él. Imaginó lo desmañado que parecería, caído al lado de la nieve, su tronquito talado e inclinado, embistiendo el aire. Comenzó a tocar We Shall Overcome, pero alguien dijo desde la barra, un poco de seriedad, Angie, de manera que ella sonrió todavía más y en cambio tocó Ragtime. Qué estupidez tocar eso, We Shall Overcome. A Simon le parecería una estupidez. Ahora se daba cuenta. Eres tan sensiblera, solía decir. Pero había dicho otras cosas. La primera vez que se las llevó a comer a ella y a su madre había dicho, eres como una persona de cuento de hadas, mientras el sol incidía en la mesa al aire libre. Eres la hija ideal, había dicho mientras remaban por la bahía y la madre de Angie los saludaba desde las rocas. Tienes cara de ángel, le había dicho el día que se bajaron del barco en Pucker Brush Island. Más adelante le envió una rosa blanca. Oh, ella se había comportado como una niña. Aquel verano había ido una noche con sus amigas a aquel mismo salón de copas y allí estaba él, tocando Fly Me to the Moon. Fue como si emitiera pequeños destellos de luz. Pero Simon era un tipo nervioso que movía el cuerpo entero con crispación, como una marioneta de hilos. Mucha fuerza en su forma de tocar, pero le faltaba... Bueno, en lo más hondo de su corazón ella había sabido, incluso entonces, que a su forma de tocar le faltaba sentimiento. Toca Feelings, le pedían a veces por aquel entonces, pero él no lo hacía jamás. Es demasiado ñoña, decía, demasiado sensiblera. Había llegado de Boston solo para pasar aquel verano, pero se quedó 2 años. Cuando rompió con Angie dijo, es como si tuviera que salir contigo y tu madre, me da escalofríos. Más adelante le escribió, eres una neurótica, te han hecho mucho daño. Angie no podía utilizar el pedal. La pierna le temblaba bajo la falda negra. Él era la única persona a quien había explicado que su madre había aceptado dinero de hombres. Alguien se rió a carcajadas en la barra y Angie miró en esa dirección, pero solo eran algunos de los pescadores contándose anécdotas con Joe. Walter Dalton le sonrió dulcemente, miró a los pescadores y puso los ojos en blanco. En Navidad, su madre había hecho un suéter azul de punto igual para cada uno. Cuando ella salió de la habitación, Simon dijo, nunca nos lo pondremos a la vez. Su madre compró a Simon un montón de discos de Beethoven y cuando él se marchó le escribió pidiéndole que se los devolviera, pero él no se los envió. Su madre opinaba que ellas podían seguir llevando los suéteres azules y cuando se ponía el suyo pedía a Angie que hiciera lo mismo. Su madre le dijo un día, a Simon lo rechazaron en la escuela de música, ¿sabes? Es abogado especialista en bienes raíces. Bob Bean se lo encontró por la calle. Vale, había dicho Angie. Pensó entonces que ya no volvería a verlo, porque había visto cómo la envidia le ensombrecía la expresión el día en que le contó, se lo había contado todo, tan niña como era en aquella cabaña con su madre, que en una ocasión, cuando tenía 15 años, un hombre de Chicago la había oído tocar en una boda. Dirigía una escuela de música y se había pasado 2 días hablando con su madre. Angie debía ir a la escuela. Habría una beca, casa y comida. No, había dicho la madre de Angie. Ella era lo único que tenía. Pero durante años, Angie se había imaginado aquel lugar. Un lugar blanco y amplio donde había jóvenes tocando el piano durante todo el día. Le enseñarían hombres y mujeres amables. Aprendería a leer música. Todas las habitaciones tendrían calefacción. No habría ninguno de los sonidos que provenían de la habitación de su madre, sonidos que le hacían taparse los oídos por la noche, sonidos que la hacían salir de casa e ir a la iglesia para tocar el piano. Pero no, había decidido la madre de Angie. Ella era todo lo que tenía. Lanzó otra mirada a Simon. Estaba arrellanado en su sillón, observándola. No había ninguna burbuja de aire cálido como cuando Henry Kitteridge entraba por la puerta, o como había en ese momento en la barra donde estaba sentado Walter.
¿Qué era lo que había ido a ver? Lo imaginó saliendo de un bufete de abogados antes de lo habitual, conduciendo de noche hasta la costa. A lo mejor se había divorciado y tenía la clase de crisis que los hombres solían sufrir poco antes de cumplir los 60, cuando hacían un repaso de su vida, preguntándose por qué habían salido las cosas como lo habían hecho. Así que había pensado en ella. ¿Después de cuántos años? O no lo había hecho, pero por alguna razón había ido a Crosby, Maine. ¿Sabía que ella estaría trabajando allí? Por el rabillo del ojo lo vio levantarse, y justo después lo tuvo allí, inclinado sobre el piano de cola, mirándola a los ojos. Estaba casi calvo. Hola, Simon, dijo. Ahora estaba tocando música que se había inventado, y los dedos se deslizaban por las teclas. Hola, Angie. Ya no era un hombre a quien una miraría 2 veces. Probablemente tampoco lo había sido antes, pero eso no importaba tanto como la gente pensaba. No importaba que hubiera tenido una fea chaqueta marrón de cuero y pensara que era estupenda. Uno podía obligarse a dejar de sentir de una determinada forma, hiciera lo que hiciera el otro. Solo tenía que esperar. Al final el sentimiento desaparecía porque aparecían otros. O a veces no desaparecía, sino que uno lo comprimía hasta convertirlo en algo minúsculo y relegarlo a un segundo plano, para dejarlo allí colgado como un escobillón. Ahora se estaba sumergiendo en la música. ¿Cómo estás, Simon?, dijo sonriendo. Muy bien, gracias. Simon hizo un leve gesto de asentimiento. Perfectamente. Y ella sintió entonces el tintineo del peligro. Su mirada no era cálida como lo había sido antes. Veo que continúa siendo pelirroja, añadió. Lamentablemente ahora me doy un baño de color. Él la miró en silencio. El abrigo le hacía bolsas. La ropa siempre le había hecho bolsas. ¿Sigues siendo abogado, Simon? Me enteré de que eras abogado. Él asintió con la cabeza. Lo cierto es, Angie, que se me da bien. Es agradable cuando algo se te da bien. Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu especialidad? Los bienes raíces. Simon bajó la mirada, pero alzó el mentón de inmediato. Es divertido, como un rompecabezas. Oh, me alegro. Angie cruzó la mano izquierda sobre la derecha, tocó una rápida escala. ¿Te has casado, Angie? No. ¿Y tú? Ella ya había visto la alianza de boda, una alianza ancha. No le había parecido de los que llevan alianzas anchas. Sí, tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija, todos mayores. Cambió el peso a la otra pierna, inclinado aún sobre el piano. Es estupendo, Simon, estupendo. Ella se había olvidado de Oh Come All Ye Faithful. Comenzó a tocarla, aprehendiéndola con los dedos. A veces cuando tocaba era como ser escultora, pensó, moldeando la arcilla hermosa y densa. Simon miró su reloj. ¿Terminas a las 9? Sí, pero tengo que salir pitando, lo siento. Había dejado de sofocarse. Ahora se notaba la piel fría, le dolía bastante la cabeza. Muy bien, Angie. Simon se enderezó. Me marcho. Me alegro de haberte visto después de tantos años. Sí, Simon, yo también me alegro. Betty dejó una taza de café en el otro lado. De parte de Walter, dijo sin detenerse. Angie volvió la cabeza, guiñó el ojo a Walter con un minúsculo pestañeo. Walter la observaba con los ojos empañados. Simon se disponía a marcharse, y ahí venían los Kitteridge, Henry diciéndole adiós con la mano. Ella tocó Good Night, Irene. Simon se volvió. En 2 bruscas zancadas estaba a su lado, su cara junto a la de ella. Tu madre vino a verme a Boston. Angie notó que le ardía la cara. Cogió el autobús, le dijo la voz de Simon al oído, y luego cogió un taxi hasta mi apartamento. Cuando la dejé entrar me pidió algo de beber y empezó a desnudarse. Se desabrochó el primer botón del cuello muy lentamente. A Angie se le había secado la boca. Y he sentido mucha pena por ti, Angie, durante todos estos años. Angie sonrió al frente. Buenas noches, Simon, dijo. Se bebió con una mano todo el café irlandés, y luego tocó toda clase de canciones. No sabía que tocaba, no habría podido decirlo, pero estaba sumergida en la música, y las luces del árbol de Navidad brillaban y parecían distantes. Sumergida en la música de aquella forma, comprendió muchas cosas. Comprendió que Simon era un hombre desencantado, si a su edad necesitaba decirle que ella le había dado pena durante años. Comprendió que, mientras circulara por la carretera de regreso a Boston, de regreso a la mujer con la que había criado 3 hijos, una parte de él estaría satisfecha de haberla visto como lo había hecho aquella noche, y comprendió que aquella forma de consuelo era aplicable a muchas personas, igual que a Malcolm le hacía sentirse mejor llamar a Walter marica patético, pero aquel era un magro consuelo. No cambiaba el hecho de que uno hubiera querido ser pianista de orquesta y hubiera terminado como abogado especializado en bienes raíces,
que hubiera contraído matrimonio con una mujer y hubiera seguido casado con ella durante 30 años, cuando ella ni siquiera lo encontraba bueno en la cama. El salón estaba casi vacío, y más caldeado porque la puerta ya no se abría de continuo. Tocó We Shall Overcome. La tocó 2 veces, despacio, pomposamente, y miró hacia el lugar de la barra donde Walter le estaba sonriendo. Él alzó un puño. ¿Quieres que te lleve, Angie?, le preguntó Joe cuando ella cerró el piano y fue a coger su abrigo y su bolso. No, gracias, cariño, dijo ella, mientras Walter la ayudaba a ponerse el abrigo de pieles sintéticas. Me irá bien andar. Con su bolsito azul bajo el brazo, sorteó la nieve acumulada junto al bordillo y cruzó con cautela el aparcamiento de la oficina de correos. Según los números verdes del edificio del banco, la temperatura era de 3 grados bajo cero, pero ella no sentía el frío. No obstante, el rímel se le había congelado. Su madre le había enseñado a no tocarse las pestañas cuando hacía tanto frío o se le podrían partir. Doblando por Wood Street, bajo la débil luz de las farolas, dijo «uf» en voz alta porque estaba desconcertada por muchas cosas. Eso le ocurría a menudo después de sumergirse en la música como había hecho aquella noche. Dio unos cuantos traspiés con sus botas de tacón, se apoyó en la barandilla del porche. Hija de puta. No lo había visto esperando junto a la casa, bajo la sombra que proyectaba el tejadillo. Eres una hija de puta, Angie, se acercó a ella. Malcolm, dijo Angie en voz baja, por favor. Llamar a mi casa. ¿Quién cojones te crees que eres? Bueno, dijo ella. Apretó los labios, se llevó un dedo a la boca. Bueno, repitió, veamos. No era su estilo llamar a su casa, pero aún lo era menos recordarle que, en 22 años, jamás lo había hecho hasta ese día. Estás como una regadera, dijo él, y también estás borracha. Se alejó. Ella vio su camión aparcado en la siguiente manzana. Llámame al trabajo cuando estés sobria, añadió sin volverse, y luego en voz más baja, y no vuelvas a hacerme esa putada. Incluso borracha, Angie supo que no lo llamaría cuando estuviera sobria. Entró en su casa y se sentó en la escalera. Angela O'Meara, cara de ángel, borracha. Su madre se vendía a los hombres. ¿No te has casado, Angela? Pero sentada en la escalera, se dijo que no era ni más ni menos patética que ninguno de ellos, incluyendo a la mujer de Malcolm. Y la gente era buena. Walter, Joe y Henry Kitteridge. Oh, definitivamente había gente buena en el mundo. Al día siguiente llegaría antes al trabajo y hablaría a Joe de su madre y de los moratones. Imagínate, le diría. Imagínate a alguien pellizcando así a una mujer vieja y paralizada. Apoyando la cabeza en la pared del pasillo, toqueteándose la falda negra, Angie se dio cuenta de que había comprendido algo demasiado tarde y que la vida debía de ser eso, comprender algo cuando ya era demasiado tarde. Al día siguiente iría a tocar el piano a la iglesia, dejaría de pensar en los moratones que su madre tenía en la parte superior del brazo, aquel brazo delgado con su suave piel flácida, tan despegada del hueso que cuando uno la estrujaba entre los dedos era difícil imaginar que pudiera sentir nada. Este es el relato La pianista de Elizabeth Strout. Espero que os haya gustado.